Mundo Ejecutivo presenta. Startup México presenta. Bienvenidos nuevamente a la 10ª edición de Mundo Startup. Estamos muy contentos. Felicidades, Marisol. 10 programas ya. Partner. Y bueno, acuérdense que este es el programa a lo que nos abocamos es a mantener el apoyo y la cohesión de la comunidad emprendedora, a seguir fomentando el emprendimiento en México, tan necesario y más después de esta pandemia que hemos sufrido. Claro, que no decaiga el ánimo. Que no decaiga el ánimo, hay que seguir emprendiendo. La realidad es que este país lo vamos a levantar con emprendedores que creen, obviamente, fuentes de trabajo, oportunidades de trabajo, pero oportunidades de trabajo de mayor valor agregado. Mi nombre es Marcus Dantus y estoy aquí con... Marisol Rumayor. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Bien? Muy bien, contenta, emocionada de estar en nuestro 10º programa. Yo también. Lo logramos. Lo logramos, apostando por México, apostando por los emprendedores y por estos proyectos de la gente que todos los días se levanta a hacer un México mejor. Exacto. A pesar de la falta de apoyos. Pero bueno, hoy tenemos un programa padrísimo, porque hoy vamos a hablar de una industria que la verdad es que no muchos mexicanos saben lo esparcida que está en México. O sea, todos sabemos que hay vinos mexicanos, pero no sabíamos que hay vinos mexicanos en tantos lugares. Claro. Y después del corte vamos a empezar a platicar con nuestros emprendedores. Así que aquí nos vemos. No se lo pierdan. Bienvenidos de regreso. Hoy vamos a hablar de una industria importante en México, una industria que además yo no sabía qué tan esparcida estaba en el territorio nacional. O sea, todos sabemos que en México hay vinos, pero no sabíamos que había vinos de tantas regiones y de tantas ciudades. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar de la industria vitivinícola y nuestro primer invitado es Mariano Welten-Funcia. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, muy bien. De Bodegas Vaivén. Y Mariano, bienvenido. ¿Por qué no nos platicas un poquito de... Primero me encantaría saber por qué entraste a este negocio. Y luego un poquito sobre tu vino y sobre... ¿Es de Querétaro? No sé si lo dijiste así. Bueno, perdón, Mariano es de Querétaro y además el presidente de la Asociación Vitivinícola de Querétaro, ¿no? Así es. Pero bienvenido, Mariano. Mucho gusto, muchas gracias y gracias por abrir estos espacios, porque la verdad es que los emprendedores tenemos pocos espacios para inspirar a otros, para contarles nuestros fracasos, nuestros aciertos, para tratar de acortarles el segmento y guiarlos de por dónde irse. Bueno, y darse, ¿no?, a conocer también, Mariano. Y darse a conocer, claro. Por supuesto, sí. Sí, efectivamente, soy de un negocio que está situado en Querétaro, se llama Bodegas Vaivén, pero realmente me dan ganas de venir aquí como presidente de la Asociación de Vitivinicultores, que es pues básicamente representación de 30 proyectos vitivinícolas en una región que está en el centro del país y que decimos, nos estamos peleando ahí con Baja California, pero recibimos más o menos 900,000 visitantes al año a la ruta. Wow. Y es turismo de vino. De turismo de vino, sí. De turismo de vino. Yo no es sabía una ni región idea, tenía de eso. Cuyo principal, atractivo en esta ruta es el vino. Tenemos también muy buenos quesos, pero el mundo del vino en Querétaro no se podría imaginar sin el enoturismo, que es el turismo dedicado al vino. Órale, qué interesante. Bueno, ¿por qué no nos platicas primero, además me dijiste 30 empresas, me imagino que, ¿cuánto tiempo lleva la Asociación Vitivinícola en Querétaro? Porque, nosotros vivimos en el estado pegado a Querétaro y he ido muchas veces a Querétaro y yo no sabía que había vinos en Querétaro. Sí, la historia del vino en México realmente empieza por el centro. El vino llega a México con los españoles, un poquito asociado a esto, llega al centro y en el centro se empiezan a establecer viñedos y con una serie de cuestiones históricas que hacen que se arranquen los viñedos, que se terminen, que se abandone el campo y demás, pero los viñedos en México y en toda América inician en el centro de la Nueva España, que hoy en día son regiones como Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, inclusive también, ¿no? Aguascalientes.
y de ahí salen, ¿no? Entonces, hoy en día esta región vuelve a resurgir a partir de 1985, 90, por ahí, en donde se establecen algunas empresas internacionales para producir vino con el objetivo de exportar a Estados Unidos. Y ellas empiezan a contagiarnos a todos para establecer proyectos vitivinícolas. Ahora que tocas este punto, de la producción total, digamos, de estas 30 empresas, ¿cuánto se queda en México? ¿Cuánto se exporta? Era lo que discutíamos. O sea, incluso a nivel México, la mayor parte se acaba en México, ¿no? Sí, todo. Qué bueno. Afortunadamente el vino mexicano es un producto que le está gustando cada vez más al mexicano. Cada vez en más mesas ves vino mexicano. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo ha evolucionado el paladar del mexicano? Porque no hace muchos años nadie hablaba del vino y mucho menos vino mexicano, no lo veías en las mesas sí, mexicanas. Claro. Hoy en día cada vez más mesas tienen y además es una bebida que se está empezando a ver como un tema cultural, no como una bebida alcohólica. Y eso es fundamental para el sector. La verdad es que el vino mexicano, hoy en día de cada 10 botellas que se consumen en México, 3 ya son mexicanas. Ya es el país que más vino vende en México, digamos. Es México y después vinos españoles y después vinos chilenos. Oye, Sí. como negocio, todo el mundo pensamos que está muy deslumbrante la industria. Está fácil, está difícil. ¿Nos recomiendas abrir O sea, me nuestro imagino que propio tú te vino? levantas, juegas polo, luego... Es un negocio de pasión y de paciencia. Ok. Realmente, si no tienes estos dos componentes, mejor ni entrarle. Sobre todo en lo que tiene que ver con el campo y la elaboración. Porque una vid, una vez que la plantas, inicia con un fruto adecuado para producir vino alrededor de los 6, 7 años de edad. Wow. Entonces, si no tienes pasión y no tienes paciencia, no completas ese maratón, ¿no? Y la verdad es que a mí me tocó iniciar, en el caso de Bodegas Vaivén, con un grupo de amigos, y todo inicia sentado en una mesa con un vino diciendo, oye, quiero pasar más allá de tomar vino, quiero formar parte de esto de alguna forma, ¿no? Y empezamos a buscar cómo establecer un proyecto. Y la otra componente es, íbamos a proyectos y a zonas vitivinícolas en todo el mundo, y era un tema de ir tú con tus amigos o con tu pareja y los niños no estaban incluidos, la familia no estaba incluida en la experiencia. Y Bodegas Vaivén lo que trató de hacer es una experiencia familiar alrededor del mundo del vino. Muy rápido, Mariano, ¿hace cuánto fundaste esto? Iniciamos con Bodegas Vaivén más o menos hace 5 o 6 años y le metimos ahí otro componente que era la cerveza artesanal que estaba en México creciendo a doble dígito. Cualquier cosa que creciera a doble dígito llamaba la atención. Bueno, ya escucharon, vino de Querétaro, más de 30 empresas, en este caso estamos hablando de Bodegas Vaivén. Pruébenlo porque además de que está bueno, creo que ha crecido mucho, como dices, la industria del vino mexicano, y vayan a Querétaro a la ruta, ¿no? A conocer que está esta padrísimo. experiencia. Mariano, muchísimas gracias. Gracias por Muchas venir. gracias a ustedes, gracias por la invitación. En la edición de noviembre de la revista Mundo Ejecutivo, Arturo Ávila, empresario humanista, comparte sus ideales por hacer de Aguascalientes el mejor estado de México y los logros de IBN, compañía de seguridad. Además, presentamos un reportaje especial sobre el estado de la industria hotelera. Visibilizar los esfuerzos es esencial para la recuperación de un sector que aporta 28.3% del Producto Interno Bruto turístico. En este número damos una mirada detallada sobre el buen fin y la omnicanalidad, bandera de la postpandemia. Germán González, director de Mason Kaiser México, detalla cómo la industria restaurantera ha puesto manos a la obra para salir adelante y mantener los empleos. Juan Francisco Torres Landa, socio director del despacho jurídico internacional Hogan Globals, revela la oportunidad histórica que tiene México a futuro. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en una emisión más de Mundo Startup. Muy contentos de hablar de vino mexicano, que es un tema que ya decidimos que tenemos que hacer una serie de vino mexicano 2, 3, 4. Increíble cómo se ha esparcido, Sí. es increíble cuánta industria hay en México. Así es. Pues bueno, tenemos a nuestros dos invitados, Alberto Curis, de gerente comercial de Viresa, o Vinícola Regional de Ensenada, bienvenido, y Santiago Cosío de Bodega Santo Tomás y también presidente de Provino en Baja California, que nosotros tendemos a llamarle el Valle,
pero en todos los lugares donde hay vino pues, son valles al final, ¿no? Sí. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues cuéntenos cuál es la historia, si quieres empezamos contigo primero, Santiago, la historia de Santo Tomás. ¿Qué es Santo Tomás? Pues Santo Tomás tiene que ver con la llegada del cultivo de la vid a la región de Baja California. Fueron los misioneros los que llevaron el cultivo, y fue así como desde el finales de los años 1800 se empezó con el cultivo de la vid en el Valle de Santo Tomás. Entonces, hoy Santo Tomás es la vinícola que lleva más tiempo produciendo vid en la región, pero orgullosamente también puedo decir que es de las empresas que están como pujando y que también estamos en un proceso de reinvención y de renacimiento como parte de este proceso de evolución. Oye, a veces se nos olvida cuando hablamos de empresas del vino o de gastronomía o de mezcal, no sé, que eso es una empresa. Sí. Cuéntanos de la empresa de Santo Tomás, cómo han reinventado su modelo o cómo ha ido evolucionando su modelo también en función del consumidor. Sí, claro. ¿Desde cuándo empezaron a tomar los mexicanos vino? Me decían que casi toda la producción se va en México. La mayor parte de la producción del vino se consume en México. Hoy en día no tengo las estadísticas, pero debe ser aproximadamente el 80% de la producción del vino. Y hoy queremos como industria también dirigirnos a los jóvenes. Entonces también es importante este programa porque es una industria que se está replanteando su modelo. No solo como resultado de esta pandemia y de esta situación en la que estamos inmersos. Que yo creo que todos tomamos mucho más vino. Mucho más vino, sino también por la competencia que hay. Es una industria muy competida. Hay que entender que hoy competimos con vinos de decenas de distintos países, de países que llevan siendo productores durante cientos de años y que llegan aquí con ofertas de muy buena calidad a precio muy razonable, que como industria nos ha obligado a estar invirtiendo en tecnología, contratando enólogos y contratando gente que pueda desarrollar productos que sean competitivos en calidad, en precio y en propuesta, ¿no? Entonces, Santiago, déjame hacerte una pregunta. Todo el mundo habla de que la producción se queda en México, pero lo dicen como algo bueno. O sea, ¿esto es algo que se busca? ¿Que la producción se quede en México? ¿O también parte de la idea es internacionalizar los vinos y que se empiecen a consumir en otros lados? O sea, ¿dónde realmente está la expectativa de crecimiento de la industria? Yo creo ¿Nacional que sí. o internacional? Creo que como productores nos hemos enfocado en esta primera etapa en consolidarnos en el mercado y en convertirnos en la primera elección del consumidor mexicano, ¿no? Primero hay que estar bien en casa, primero hay que ganarte el respeto y hay que ganarte la preferencia del consumidor de tu país. Claro. Y en segunda instancia, creo que hoy la industria y los productores estamos listos para exportar y para capitalizar lo que hemos logrado cuando el visitante viene a visitar los valles de Guadalupe y demás, se enamoran de la región, se enamoran de la gastronomía y del vino, y ahora queremos capitalizar eso que hemos logrado a través de la exportación y de que ese producto llegue a esos productos. A mí me gustaría hacerles varias preguntas a los dos sobre la industria, pero Sí. ¿por qué no empiezas, Alberto, platicando un poco también de tu empresa? Okay. Y luego les voy a hacer un par de preguntas, yo creo ya más de industria, ¿no? A los dos. Bueno, nosotros es una historia también un poquito larga. Nosotros, mi papá y mi abuelo llegan con Domecq a México. Mi tío y mi tío abuelo formaban parte también del grupo que encabezaba Domecq. Y cuando Domecq funda la planta del Valle de Guadalupe, nosotros adquirimos los viñedos. Entonces, por mucho tiempo fuimos proveedores de Domecq de uva y empezamos a vinificar nosotros como Vinícola Regional de Ensenada en el 2010. Entonces, pues, es una historia medio muy larga, pero como bodega somos muy chiquito. Más o menos, nosotros andamos sobre 400 hectáreas productivas. Y bueno, todo en el Valle de San Vicente, que era un poquito lo que nos preguntaban, ¿no? ¿Qué otros valles existen? Santo Tomás, La Grulla, Ojos Negros. Y de ahí
comercializamos uva para un número muy importante de bodegas que se encuentran en Baja California y algunas inclusive en el Bajío. Y bueno, de ahí empezó una historia. Primero empezó con una barrica porque fue, oye, vamos a hacer vino medio escondidas porque mi papá y mi tío no querían, por un poquito de ética profesional, cómo íbamos a hacer algo contra Domecq. Y bueno, los jóvenes somos más disruptivos, más aventados, y empezamos con una barrica, y una barrica actualmente, digo, para Santiago son poquitas, pero ya tenemos 6 etiquetas de vino en el mercado. Wow. Entonces, ¿Por qué para Santiago son poquitas? ¿Cuántas tienen? Pero lo que pasa es que el portafolio de Santo Tomás es relativamente amplio porque el mercado está... Danos un número nada más para poder comparar. Ok, hoy en día tenemos 6 líneas y en total tenemos poco más de 32 etiquetas. Wow. ¿No? Entonces hay que entender que el mercado está bastante dividido y según el poder adquisitivo, según el gusto, según el paladar y el conocimiento. Entonces hay que tener distintas líneas según el consumidor al que vas dirigido. Déjame darle una especie de follow-up a la pregunta que les hice. O sea, en el mundo, ¿cómo está posicionado el vino mexicano? Sé que veo por el currículo que tienen que han ganado además un montón de premios, ambos, pero ¿cuál es el posicionamiento del vino mexicano? Cuando la gente piensa el vino más increíble del mundo, piensa francés, piensa, no sé, italiano, piensa español, piensa... ¿Cómo hemos mejorado en eso los mexicanos? Digo, la industria del vino a nivel mundial se clasifica por el viejo mundo y el nuevo mundo, digamos, ¿no? Entonces, los productores tradicionales que todos conocemos, como España, Francia, Italia, forman parte de estos productores del viejo mundo. Luego está el nuevo mundo, que es la primera oleada, estuvo conformada por países como Australia, Estados Unidos, Argentina, Chile. Yo te diría que México como productor estamos recién subiéndonos a ese grupo de productores del nuevo mundo. Y se nos está reconociendo por la calidad, por la diversidad de los productos y porque hoy en día no solo es Baja California, también estamos hablando de que es Querétaro, es Guanajuato, es Zacatecas, es Coahuila. Entonces, hoy en día estamos siendo como este país que está llamando la atención en concursos, en foros, como algo que no conocían, pero que están reconociendo, te digo, por la diversidad y por una identidad muy propia que tiene el vino mexicano. Yo conocía el Valle de Guadalupe. Yo no conocía. Me están hablando ustedes de un montón de nuevos valles, Alberto. O sea, Bueno, Que están digo, allá primero en Baja California. lo que teníamos que iba a completar un poquito lo que hace Santiago, la gastronomía, la Bajamed. O sea, hoy vienen los grandes chefs del mundo a descubrir la comida de Baja California y por consiguiente prueban los vinos. Y ahí es donde dicen, ¡ay! Ahora sí que es el diamante escondido que tiene México, los vinos. Y pues nos están poniendo en un punto bien importante. Digo, ya se acercan compradores de otros países a decir, oye, yo quiero, ¿qué hacemos para poderme llevar yo sus vinos a otros países? Era lo que les iba a decir. Muy rápidamente, díganos al auditorio, ¿cómo contagiamos a México del vino mexicano? ¿Cómo contagiamos? Una manera de contagiar al Tan fácil consumidor como- es yendo a visitar nuestras regiones vitivinícolas. Cuando uno va y visita el viñedo, conoce al productor, conoce al campesino y pruebas la gastronomía, es la manera de entender que es un producto que nos pertenece, pues. Es parte de nuestra Y del cual historia, debemos estar orgullosos. parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Y no hay mejor manera que vivirlo, ¿no? Y enamorándote de ello ahí, en la tierra que es donde se produce el vino, ¿no? Bueno, ya escucharon, para los que no conocían, valles, no sé cuántos valles ha de haber, ha de haber un 7. montón. En Siete. la región de Baja Siete California son valles nada más 7 en Baja valles. California. Sí, sí. No es nada más el Valle de Guadalupe, hay muchos otros productores de vino. Seguimos con nuestro siguiente invitado, vamos al corte, pero antes déjenme hacer la recomendación del libro de esta semana. Esta semana les voy a recomendar Sun Tzu, El arte de la guerra. Ese es infalible. Lo tenemos Es que leer infalible, no todos. lo habíamos tocado porque estamos hablando más de libros de emprendimiento. Varias veces en la vida hay que leerlo. Pero la realidad es que el emprendimiento, la competencia entre las empresas también de alguna manera es una guerra y hay muchas cosas ahí que podemos aprender, que nos pueden ayudar a posicionarnos, a mejorar nuestro
nuestra estrategia contra algunos competidores que tengamos, etcétera. Léanlo, es un libro que además es de cabecera, es de los libros que yo creo que todo mundo tiene que tener. Sí, varias veces. Entonces, si no lo conocen, cómprenlo y échenle un ojo. Y nos vemos después del corte. Por sexto año consecutivo, las 1000 empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año, los temas centrales serán las relaciones comerciales de México con Corea del Sur, Gran Bretaña, Canadá e Italia. Además, nuestros panelistas abordarán temas como la transformación digital, fintech, empresas ante la crisis, salud, turismo, inmobiliaria, e-commerce y delivery. Sé parte del evento donde nuestro país y los negocios convergen, creando un contexto de expresión, generando así nuevas relaciones, proyectos y negocios. El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre del 2020 de manera virtual. Adquiere tus accesos en la página cumbre1000.com y sé parte de las 1000 empresas más importantes de México. La nueva realidad de los negocios. Estamos de regreso y recuerden que la industria que estamos tocando es la industria vitivinícola. Mexicana. Que nos encanta. Como siempre, bueno, siempre hablamos de la industria mexicana en general, pero... Sí. Y tenemos de invitado a Miguel Ángel Culi, que es el presidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Y pues qué bueno que te tenemos acá, porque estamos hablando de un montón de vinos, Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Estamos hablando de diferentes regiones de México y me encantaría, obviamente digo, cada uno apoya su región, cada uno habla de sus vinos, pero como un sommelier, me encantaría escuchar tu opinión sobre el vino mexicano, sobre las diferentes regiones. Yo no sabía que en Querétaro había vino. Yo no sabía tampoco que habían 7 valles en Baja California de donde sacaban vino. O sea, y ahora me están hablando de Zacatecas y de Guanajuato y un montón de lugares que tampoco sabía que eran. Entonces, primero, me encantaría preguntarte la misma pregunta que le hicimos a los invitados anteriores. ¿Qué tan bueno es realmente el vino mexicano? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Sí, pues complicada la pregunta, pero... no, imagino que tiene muchos matices, pero tú... Mira, yo creo que el vino mexicano, hablando históricamente, pues lamentablemente ha tenido mucha interrupción, ¿no? O sea, muchas interrupciones durante su desarrollo, y el vino eso necesita, la vid necesita tiempo para madurar, tiempo para realmente ofrecer lo mejor que puede dar. Y en ese sentido, el vino mexicano necesita más tiempo, creo yo, ¿no? En su expresión. Creo que una de las grandes noticias que hay alrededor del vino mexicano es que hay muchas regiones, precisamente lo que tú decías, ¿no? Y eso la gente poco a poco se va involucrando en que el vino mexicano no solamente es el vino de Ensenada o de los valles de Ensenada, ¿no? Hay muy buen vino mexicano en Zacatecas, en Aguascalientes, en Chihuahua, me está gustando mucho lo que está pasando, Querétaro con sus blancos y sus espumosos. Entonces, eso es lo que a mí más me gusta hoy o lo que más me entusiasma el día de hoy del vino mexicano. Que futuro hay, muchísimo. Ojalá, con el paso del tiempo y también con apoyos del gobierno, por qué no decirlo, la superficie plantada se duplique o se triplique, ¿no? Porque creo que eso también es lo que hace falta. Es una industria muy pequeñita en términos de plantación de vid. Es muy pequeño. Lo que sí también, por otro lado, está creciendo, y a mí también me está gustando mucho eso que está sucediendo, es alrededor del gusto, del paladar del comensal mexicano. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? ¿No? O sea, ¿por qué cambiamos? O sea, ¿cómo evolucionó la mesa mexicana? O sea, ¿en qué momento? Mira, ¿Quién hizo democrático el vino? Mira, yo como restaurantero, también te puedo decir que una de las ventajas que tenía el mercado mexicano alrededor de lo internacional que es el vino, es que nuestras cartas de vino en restaurantes de alto nivel encuentras vino de todos lados, francés, mexicano, italiano, español, argentino, americano, de todos lados. Cosa que después no sucede en restaurantes de países productores o grandes productores de vino, como sea en Francia, en España, en Italia particularmente. Sí, puro vino francés. Ahí. Exactamente, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una industria mexicana
vitivinícola grande, ¿no? Como restaurantero fuera de como sommelier, yo les puedo decir que es increíble lo que ha pasado con toda esa gran oferta que hay en el mercado mexicano de vinos de otros países. Hoy el vino más consumido en México es el vino mexicano, ¿no? El maridaje del vino, normalmente pues, piensas en maridarlo con comida francesa, con comida italiana. ¿Qué tanto se presta la comida mexicana para maridar realmente el vino? Muchísimo, muchísimo. Hay esfuerzos increíbles de maridajes. Jamás el maridaje es algo que a mí me apasiona porque es esa unión, es un enlace, una armonización del vino y la comida. Y hoy hay esfuerzos increíbles. Me encanta lo que pasa en meses como en septiembre, que comienza la temporada del chile en nogada. Y muchos colegas míos están haciendo sus esfuerzos y la demostración de cómo marida, imagínate esto, el chile en nogada con champán. Wow. Padrísimo. Increíble, ¿no? Y es un resultado increíble, ¿no? Y de esa manera, barbacoa, carnitas, tamales, tienen una justificación de maridaje con grandes vinos a nivel internacional. Miguel Ángel, ¿cuál sería la invitación al auditorio? O sea, hay que consumir, como decías hace rato, el vino mexicano, pero el buen vino mexicano, no por ser mexicano nada más. Claro, a mí me gustaría que vayan, sí, consumir el vino mexicano, pero que se entienda el porqué. Como dices, no por una razón nacionalista o patriótica, ¿no? Bien, o sea, hay que apoyar la industria, por supuesto. Pero a mí me gustaría que se adentre el consumidor a la expresión de cada una de estas regiones que les estoy diciendo. Cuando prueben la mezcla bordelesa que se está haciendo en Chihuahua, por ejemplo, es una locura. Es un gran vino, ¿no? Y de esta forma los blancos de Querétaro, me está gustando mucho lo que está pasando. La Malbec, que es una variedad muy reconocida en Argentina, hoy se está dando muy bien en Zacatecas, por ejemplo, Este ¿no? tema da para tanto que Sí. de veras me encantaría platicar contigo luego también sobre climas y otras cosas, pero no nos da tiempo. Claro. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con ganas de más, como con todos. Prometemos hacer otra edición de Vino Mexicano y volverte a invitar. Y hacer una entrevista también más profunda en la parte de la revista, ¿no? Sí, Para que... así es. Y bueno, también el lado de los negocios del vino, ¿no? ¿Es negocio, no es negocio? Claro, encantado. En fin, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. En nuestro programa les tengo la súper sorpresa del día de hoy que nos regaló nuestros amigos de Querétaro, los vitivinicultores de Querétaro. Nos dejaron este vino espumoso y este vino tinto para que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales y se ganen este súper premio. Y bueno, pues, ¿qué más? Nos vemos en... Muchas gracias a nuestros patrocinadores, Mundo Ejecutivo, Startup México, Disruptive Labs, y bueno, al gobierno de Querétaro, a la al gobierno de Asociación Querétaro, Vitivinícola y a todos ustedes y por a la acompañarnos. Asociación de Sommeliers Mexicanos. Claro, por supuesto. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Startup México presentó Mundo Ejecutivo presentó